Si ya todos tienen abierta su herramienta, vamos a crear un nuevo proyecto. Em, Vamos a Le vamos a ponerle nombre analizador léxico compiladores. Ok, listo. Si ya tienen todos creado su proyecto, entonces vamos a crear una nueva clase. Eh, Vamos a ponerle un paquete. Redu.mg.compiladores. Y el nombre de nuestra clase va a ser token. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan qué son los tokens? Ok, es el componente que se le retorna, que el analizador léxico retorna al analizador sintáctico para poder trabajar con gramáticas. Decíamos que los tokens iban a tener asignado un nombre que podría venir representado por por una definición regular. Eh, entonces eso era lo que se le iba a estar devolviendo al analizador sintáctico, a manera de poderlo utilizar en la gramática. Entonces, habíamos platicado también que los tokens iban a tener ese nombre, que iba a ser un nombre que los iba a representar, como por ejemplo ID, y que el token iba a poder tener también eh, atributos. Como atributo podía tener el valor del lexema, eh, podía tener el tipo de dato, podía tener el número de línea, la columna, por decirlo así, donde se había encontrado. Sin embargo, habíamos platicado también que cuando hablábamos de tokens que iban a representar identificadores, lo mejor, o sea, lo ideal es que como atributo se envíe un apuntador a la tabla de símbolos en donde se encuentra almacenado ese identificador. A manera de que en la tabla de símbolos tengamos ya almacenada toda la, la metadata, digamos, asociada a ese token. ¿De acuerdo? Eh, en base a eso, lo que va a hacer esta clase token que tenemos aquí es representar precisamente el elemento que se le va a estar retornando al analizador sintáctico si es que tuviéramos un analizador sintáctico. Para nuestros fines, lo único que vamos a hacer es estar solicitando tokens y nuestro analizador lo que va a hacer es estarnos devolviendo el, el token asociado a la cadena que se esté reconociendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear eh, un atributo para el token. Vamos a crear un atributo que se llame nombre, ¿sí? Que sea un string y que sea privado. Y vamos a crear nuestro constructor para el token. Entonces, creemos el constructor para que inicialice ese nombre. Y listo. Mi atributo que va a contener el nombre del token. Como nombre de token, les decía hace un momento que puede ser ID, puede ser número,
puede ser algún valor que estemos asociando ¿cómo se llama esto? A algún símbolo, por ejemplo, que en vez del símbolo de suma estemos retornando el token sum, o que en vez del símbolo de resta estemos retornando el token minus o rest o algo así. Entonces eso es lo que va a obtener este atributo nombre. Ok, ¿qué más le vamos a poner a esto? Vamos a crear o a sobreescribir el método toString para que nos muestre el nombre del token cuando lo llamemos. Le vamos a hacer entonces un public string toString. Vamos a decirle que lo sobrescriba. Y vamos a retornar el texto. Vamos a poner nombre de token, 2 puntos, y vamos a concatenarle el nombre. Ok, creo que eso es suficiente. Vamos a dejarlo así básico. Ok. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Ok, vamos bien entonces. Ahora, ¿se recuerdan que les dije que lo que quería que hiciéramos el día de hoy es implementar un analizador léxico? El analizador léxico lo vamos a tomar de uno de los autómatas que ya habíamos trabajado, ¿sí? El autómata que vamos a implementar como analizador léxico es este que les estoy mostrando ahora en pantalla. Si yo les preguntara qué cadenas son válidas para ese autómata, ¿qué me dirían ustedes? Ok, como por ejemplo, un menor o igual. El por es operador aritmético. Ok, entonces podría ser, como decía Kenny, un mayor, un menor, un mayor igual, un menor igual o un igual. ¿De acuerdo? Y cada vez que se reconozca eso, lo que el token que vamos a estar retornando nosotros es cada uno de los que vemos acá. Por ejemplo, el LE, el NE, el LT. ¿Sí? Mm, ok. Vamos a trabajar entonces sobre eso. Para poder crear este autómata, vamos a crear una nueva clase. Esta nueva clase vamos a ponerle analizador léxico, es el que va a implementar el autómata. Entonces demos clic derecho, nueva clase. Y pongámosle de nombre analizador léxico. Ok, perfecto. Entonces, cuando estábamos hablando de los analizadores léxicos, estuvimos hablando de un método de optimización que hablaba acerca de la división de buffers.
Entonces eso creo que nos puso a pensar en ese momento que todo el texto que se obtiene entonces de un archivo con código va a ser almacenado en un buffer. Nosotros vamos a simular ese buffer por medio de una cola. Si se recuerdan, las colas son estructuras de datos en los cuales el primer elemento en insertarse es el primer elemento en salir. ¿Sí? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Vamos a crear nuestro buffer. Digamos que va a ser de la clase Q. Y le vamos a poner el nombre buffer. Ok, no está implementado esto. Digámosle que le importa. Ok, listo. Entonces tenemos nuestro primer atributo de la clase analizador léxico que nos va a representar eh, una cola. Ahora, vamos a crear un método el cual me popule la cola. Que todos los caracteres que encuentre dentro de, bueno, para hacerlo sencillo, todos los caracteres que estén en una línea en consola, que haya escrito el usuario en una línea en consola, los vamos a ir a almacenar dentro de la cola, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un método que se llame setBuffer. Public void setBuffer. Y aquí nos hace falta algo. Okay. Antes de continuar con esto, vamos a agregar un constructor para la clase. No va a tener ningún atributo, va a ser, no va a tener ningún dato de entrada, perdón. Y aquí lo que vamos a hacer es inicializar o asignarle un objeto a la variable buffer. El objeto que le vamos a asignar es un linked list. Entonces lo que vamos a hacer es que this.buffer sea igual a new linked list. Y listo. Ahora sí. Aquí declaramos nuestro buffer. Aquí estamos asignándole ya un objeto. Y aquí es donde lo vamos a popular. Ok. Ahora, para ingresar todos los caracteres allá adentro, lo que vamos a recibir como entrada es un string. Entonces, vamos a hacerlo así sencillo. Vamos a recorrer todo el string y cada uno de los caracteres que se encuentre dentro del string lo vamos a ir añadiendo a la cola. Entonces vamos a decir que vamos a empezar desde el índice 0 y va a ser menor que la longitud del texto y vamos a incrementar esa de un eno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al buffer vamos a estarle añadiendo los caracteres del texto. Entonces vamos a hacer un buffer.add y vamos a enviar como parámetro texto.charadd y vamos a recuperar los caracteres de cada una de las ubicaciones del texto. Por último, necesitamos indicar cuál es el final de la cola, o sea, cuando llegamos ya al último elemento. Entonces, eso lo vamos a hacer. Creo que no es la mejor forma, mucha, pero es la que se me ocurre. Utilizando alguna constante de la clase
carácter. Entonces vamos a hacer un carácter punto ¿cuál me devuelve el char? Usemos esto, min-val. Entonces, para popular el buffer, lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los caracteres del texto que se le está enviando como parámetro y vamos a separarlo en caracteres y les vamos a ir así, los vamos a ir añadiendo a la cola. Ya una vez haya terminado de añadir todos los caracteres del texto a la cola, entonces vamos a añadir un último carácter que me va a representar el final de la cola. ¿Sí? Ok. Ahora creo que podríamos probar esta funcionalidad que tenemos de popular esta cosa. Vamos a crear una nueva clase. Creémosla fuera del paquete. Y le vamos a poner test analizador léxico. Y ahí estamos. Test analizador léxico. Aquí vamos a crear el main. Aquí es donde va a estar nuestro main. ¿Y qué vamos a hacer dentro del main? Vamos a declarar una clase, un objeto escáner para poder leer del teclado, de la consola, perdón. Y esto va a ser igual a new scanner system.echo. Muy bien. Entonces vamos a importar aquí también el paquete para poder utilizar el analizador léxico. Compiladores.asterisco. Y de aquí me va a interesar crear una clase de tipo analizador léxico. Analizador léxico, analizador léxico, igual a new analizador léxico. Ok, ahí estamos. Ahora que ya tenemos el objeto analizador léxico, podemos inicializar el buffer. Podemos hacer analizador léxico.setBuffer y a este le vamos a dar un scanner punto scanner no he importado la clase scanner, perdón. Vamos a ahí estamos. Entonces ahora sí me va a dejar hacer el pero ¿dónde está mal escrito? Ahí está. Entonces scanner punto next line para que nos lea toda la línea. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con lo que tenemos hasta ahora? Si lo ejecutamos, listo. Nos va a permitir ingresar texto, el texto que queramos. Y al momento que presionemos Enter, lo que va a hacer es ingresar todo este texto que está acá
dentro de la variable que vamos a utilizar como buffer. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Ok, excelente. ¿Los demás? Perfecto. Entonces, regresemos al analizador. Eh, Aquí ya populamos el buffer. Ahora lo que nos tocaría es... podemos crear de una vez un método para ir extrayendo los elementos del buffer. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, por cuestiones, creo que son más mías, vamos a crear un método privado, porque solo va a ser utilizado dentro del analizador, que nos va a retornar un carácter que se llame siguiente carácter. ¿Qué es lo que va a hacer siguiente carácter? Nos va a hacer un return del buffer del carácter o del elemento que tenga para ser consumido. Este método pick no consume el carácter, sino que únicamente lo lee y lo retorna, pero no lo saca de la fila. ¿Sí? Lo vamos a retirar de la fila posteriormente, conforme vayamos cambiando de estados. Entonces acá únicamente vamos a hacer que nos diga cuál es el carácter que viene y lo que extraigamos del buffer lo tenemos que convertir a carácter para que no nos dé error. Adicionalmente vamos a crear de una vez el método para así sacar el carácter de la cola. Entonces va a ser un también privado, no nos va a retornar ningún dato. Y le vamos a poner remover carácter. ¿Y qué es lo que va a hacer este remover carácter? Este sí va a eliminar el elemento de la cola, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer por medio de buffer.remove. Con este método sacamos el elemento de la cola y es como que si ya lo hubiéramos consumido. Con este pick únicamente lo obtenemos, sin embargo no lo sacamos de la cola. ¿Me explico? Ok. Ok. Suponete que tenés una cola y está el carácter A, B, C, A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Supongamos que esta es la cola. Entonces, cuando utilizamos pick, lo que hace es únicamente decir, ah, mire, el siguiente carácter que viene en la cola es A. Entonces te retorna ese valor, pero no lo saca de la cola, sino que la A sigue estando dentro de la cola. En el caso de este remove, lo que hace es sacar el elemento de la cola. Entonces lo elimina y queda la cola de esta manera. Esa es la diferencia entre el pick y el remove. Exacto. Sí, podríamos decirlo así. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok. Tenemos esto. Entonces, ahora vamos a construir el método que nos interesa, que es el que nos va a simular el
el autómata. Que hasta aquí verás, yo no les pregunté si ya habían hecho autómatas en autómatas. Ok. No. Entonces, ¿qué nos va a retornar el, el autómata? Nos va a retornar un token, ¿sí? Entonces va a ser un método público que nos va a retornar un token y le vamos a poner de nombre siguiente token. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer un while, el cual se va a estar repitiendo mientras que el buffer no esté vacío. ¿Qué significa esto? De que mientras aún hayan caracteres dentro del buffer, que lo estamos representando por una cola, nos va a estar repitiendo el bloque de código del autómata. ¿De acuerdo? Ok. La implementación se hace por medio de un switch, ¿sí? Y lo que va a estar validando este switch es un estado. ¿De acuerdo? No hemos declarado estado, entonces vamos hasta arriba donde tenemos nuestras propiedades y declaremos una variable privada de tipo entero que se llame estado. Cuando instanciemos la clase analizador léxico, vamos a hacer que estado, que es el estado del autómata, inicialice en 0, ¿sí? Que va a ser nuestro estado inicial. Si quieren pongamos acá, se inicializa con el estado inicial. Qué redundantes son eso. Ok. Entonces, tenemos ya nuestro switch. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a crear un caso para cada estado de nuestro autómata, ¿sí? Entonces, si vemos la figurita que teníamos, nuestro primer estado, ¿cuál es? 0. Entonces, creemos un case para el estado 0. Case 0. Muy bien. Si en dado caso el estado es 0, lo que nos va a corresponder es saber cuál es el carácter que viene. Necesitamos saber cuál es el carácter que está en primera posición de la cola, porque en función de eso es que vamos a decidir qué transición es la que realizamos. Por ejemplo, en la figura que tenemos, en el AFD que tenemos acá, si estoy en el estado 0 y cuando lea el carácter veo que viene un símbolo de igual, entonces ¿hacia dónde a qué estado debiese de moverme? Hacia el 5, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer acá es asignarle a una variable carácter el valor del siguiente carácter del buffer. Carácter aún no lo tenemos declarado, entonces declarémoslo también en nuestras propiedades. Va a ser privado de tipo char y se va a llamar carácter. Solo por buena práctica pongamos que carácter dentro del constructor, pongamos que carácter va a ser igual a un espacio en blanco. Ok. Ahora sí regresemos nuevamente acá a nuestro método siguiente token. El siguiente token entonces, cuando estamos en el estado 0, lo que voy a hacer es solicitar un carácter. ¿De acuerdo? Y como estoy en el estado 0 y lo que voy a implementar es este autómata de acá, yo tengo que validar cuál es el carácter que viene. Necesito saber si es el símbolo de mayor, necesito saber si es el símbolo de igual, o necesito saber si es el símbolo, perdón, lo dije mal. Necesito saber si es el símbolo de menor,
si es el símbolo de igual o si es el símbolo de mayor el que viene. Entonces, eso lo vamos a implementar con un if. Vamos a decir if carácter es igual a, ¿cuál es nuestra primera opción? A menor que. Entonces, si carácter es igual a menor que, entonces, ¿hacia dónde me debo de desplazar? Hacia el estado que, hacia el estado 1. Voy a cambiar de estado. Entonces, si carácter es igual a menor que, voy a decir que mi variable estado va a ser igual a 1. Ok. Después, ya trabajé esta transición del autómata desde el estado 0. Ahorita estoy en el estado 0, entonces me voy a fijar únicamente en esas transiciones. La otra que tengo es con el símbolo de igual. Entonces voy a hacer un else if carácter es igual al símbolo de igual. Entonces, ¿a qué estado me voy a estar desplazando? O ¿qué valor va a tomar mi estado con el símbolo de igual? Va a tomar el estado de 5. Ok, entonces ahora estado es igual a 5. Perfecto. Todavía me queda una transición. Voy a hacer que si no es menor, si no es igual, entonces voy a validar si carácter es igual a si carácter es igual a mayor. Y cuando es mayor, ¿hacia qué estado me desplazo? Hacia el estado 6. Entonces voy a colocar acá estado igual a 6. Punto importante que estaba pasando por alto es de que el siguiente carácter, si se recuerdan, lo único que está haciendo es devolverme el pic, pero no se ha removido el carácter de la cola. Y yo necesito que cuando cambie de estado, se remueva el carácter de la cola, para después que haga un pic del siguiente carácter, pueda saber cuál es el siguiente carácter que viene. ¿Sí? Entonces, después de cada uno de esos estados, voy a llamar al método remover carácter, porque es lo que necesito. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, se va medio entendiendo. Perdón, otra vez. Como carácter. Aquí está. Ajá, char. La inicialicé en el constructor con un espacio vacío. Por nada. Por ahí creo que había hablado alguien más. ¿No? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos el estado 0 y todos los cambios de estado que pueden haber en ese estado 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a agregar por acá un break para terminar ese case. El case 0. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estemos en el estado 1? Ok. Cuando estemos en el estado 1, que es este estado de aquí, si se dan cuenta nos estamos basando totalmente en el AFD. Entonces cuando esté en el estado 1, yo puedo pedir un siguiente carácter, ¿sí?
para saber si el que viene es un igual, si viene un mayor o si viene algún otro carácter. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que voy a hacer en el estado 1 es pedir un carácter que va a ser igual a siguiente carácter. Recordatorio, siguiente carácter únicamente me devuelve el valor, pero no lo extrae de la cola. Muy bien, entonces obtengo el siguiente carácter. Con este siguiente carácter, estando en el estado 1, yo necesito saber si lo que viene es un igual, si viene un mayor o si viene algún otro símbolo. Entonces voy a empezar a validar. If carácter es... Uy, no está mal escrito. Carácter es igual a... ¿A qué era? A igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar al estado 2. Ok, entonces ahora el estado va a ser igual a 2. Y necesito ahí consumir el carácter de igual. ¿Sí? Lo necesito sacar de la cola. Entonces voy a hacer la llamada al método remover carácter. Otro posible carácter que puede venir estando en el estado 1 es el símbolo de mayor. Entonces voy a venir y decir else if carácter es igual a mayor, entonces, ¿qué debo de hacer? Si el carácter es igual a mayor, estando en el estado 1, si el carácter es igual a mayor, entonces lo que voy a hacer es desplazarme al estado 3. Entonces voy a colocar que el estado va a cambiar a 3 y que debo de remover el carácter. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la otra opción que tengo es que venga cualquier otro carácter y en ese caso me dice que voy a ir al estado 4. Entonces significa que cualquier otra cosa que venga, que es solo un else, me voy a desplazar hacia el estado 4. Pero en este caso, este asterisco, no sé si se recuerdan que lo platicamos en clase, lo que significa es que debo de regresarme una posición, porque consumí un carácter que no era parte del token. Como en este caso nosotros en el método siguiente carácter únicamente nos retorna el valor, pero no lo extrae de la cola, entonces lo único que vamos a hacer cuando cambiemos al estado 4 es no llamar a remover carácter. O sea, carácter se va a quedar con el mismo valor que tenía de acá arriba. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Está sencillo? No. Ok, siempre cualquier pregunta, ahí con confianza. Muy bien, entonces ya verifiqué todos los estados a los cuales me puedo desplazar estando en el estado 1. Ahora voy a hacer aquí el break y voy a crear mi case para el estado 2. O sea, ¿qué pasa cuando estoy en el estado 2? Cuando estoy en el estado 2, ¿qué significa ese doble círculo? ¿Es un estado final o es un estado de aceptación? Lo cual significa que la cadena es válida, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahí es retornar un token. ¿De acuerdo?
En case 2, entonces yo voy a hacer un return de un nuevo objeto de tipo token. Y el token, su constructor, ¿qué es lo que me pide? Me pide que le envíe un nombre para el token. En este caso al token le vamos a poner, esto es menor o igual. Vale, vamos a poner MI. Menor o igual. Va. Dejémoslo así y aquí como estamos haciendo un return, entonces no necesitamos un break. Return statement. Lo quiero probar, entonces vamos a hacer que antes de que termine este método public token, que es antes de esta llave que me aparece en amarillo, vamos a hacer un return null, ¿sí? Solo para poderlo probar. Ok. Hasta aquí, ¿qué es lo que nos va a aceptar o cuál es la transición que tenemos ya completa? Tenemos la transición de el menor o igual. Y cuando encuentre eso, ¿qué es lo que nos va a retornar? Un LE, un MI, perdón, menor o igual. Entonces vengamos al analizador léxico. Perdón, al test analizador léxico. Y después de haber seteado el buffer, que significa que ya tiene datos el buffer, hagamos un analizador léxico punto siguiente token. Y si se recuerdan, este método siguiente token lo que me retorna es un token. Entonces solo para hacer pruebas usemos una variable de tipo token para que reciba ese valor que me devuelva. Y después hagamos un system.out.println para ver el valor del token. Vamos a hacer entonces token.toString. ¿Sí? Entonces aquí en el método main lo que estamos haciendo es declarar una variable scanner para poder leer los datos de la consola. Declaramos una nueva variable de tipo analizador léxico que es nuestro analizador léxico. De ahí le pedimos a nuestro analizador léxico que le cargue datos al buffer y lo que le va a cargar es el texto que ingrese el usuario en consola. Y después le decimos al analizador léxico que nos retorne, y esto es lo que debiese hacer el analizador sintáctico, le va a pedir que le retorne un token. Entonces ese token que retorne nosotros se lo vamos a asignar a la variable token y después vamos a desplegar en pantalla cuál es el token que nos retornó. ¿De acuerdo? Veámoslo funcionar entonces. Ok. Entonces dijimos que la ruta o el camino que ya tenemos completo es este de acá. Entonces ingresemos esa cadena. Ingresemos un menor o igual. Y se ve un poquito más grande. Ok. Cuando presionemos Enter, se va a ejecutar ya nuestro analizador. ¿De acuerdo? Entonces presiono Enter y el token que me retornó fue MI. Significa que la cadena es válida para mi analizador léxico. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, sigamos trabajando entonces.
Nos quedamos en el estado 2. Ahora implementemos el estado 3. El estado 3, ¿qué significa ese símbolo? Que es de aceptación también, ¿correcto? Entonces, el case 3 lo que va a hacer es retornar un nuevo token también. Lo único es que este nuevo token me va a representar un no igual o un diferente, ¿sí? Eso es lo que me representan estos dos símbolos juntos. Entonces acá le voy a poner un no igual. Va, genial. Entonces ahora, si vuelvo a probar mi analizador, ya me va a reconocer, además del menor o igual, va a reconocer la secuencia de caracteres o la palabra no igual. Entonces cuando ingresamos esos caracteres en secuencia nos dice que son no iguales. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, continuemos. Ahora veamos el caso del estado 4. Cuando llegamos al estado 4, el 4 ¿qué es? Es un estado de aceptación también. Entonces ese estado de aceptación me dice que el símbolo que venía era un símbolo de menor que. Entonces cuando esté en el caso 4 voy a hacer un return new token menor. Vamos a dejar solo la m para indicar que es menor. Ah, pero mayor también va a ser igual. Eh, menor, déjame un m. Entonces ahora, si regreso a mi analizador y lo ejecuto, e ingreso un símbolo de menor, me va a decir que el token es menor. ¿Estamos? Entonces con eso yo ya logré implementar todo este conjunto de acá. Ahora puedo pasar a trabajar el estado 5, que es el estado al que llego cuando se reconoció un símbolo de igual. Ok, ¿qué va a ocurrir entonces en el estado 5? El estado 5 resulta que es un símbolo de aceptación también. Un estado de aceptación, perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Retornar también un token. Y ahora el token va a ser el token de igualdad. Entonces voy a hacer un return new token. Y el nombre que le vamos a poner es IG. Si venimos entonces a nuestro analizador, y lo ejecutamos, e ingreso el símbolo de igual, me va a decir que el token es el token de igualdad. ¿Vamos bien? No sé si quieren comentar algo o decir algo. Esto que aparece acá es la herramienta la que lo pone, es el nombre del parámetro. O sea, eso en verdad no existe, es solo una ayuda que te da la herramienta, el IDE. En verdad debiese de ir solo el MI, el NI, el ME y el IG. Sí, es por eso. Y tú no que lo comentaste, no se me ocurrió decírselos.
¿Alguna otra duda? Ah, va. Ok. Mira, es aquí. ¿Sí? Va. Eso ocurre cuando... Correcto, eso ocurre cuando estás en qué estado. Cuando estás en el estado uno. Cuando estás en el estado uno y viene cualquier otra cosa diferente al símbolo de igual y diferente al símbolo de mayor que, entonces te toca desplazarte al estado 4. ¿Sí? Veamos cómo lo implementamos. Estoy en el estado 1. Si viene un símbolo de igual, voy a ver si lo puedo poner así a la par. Ahí está. Estoy en el estado 1, ¿sí? Es este case que está acá. Si viene el símbolo de igual, el autómata dice que me voy al estado 2. Entonces aquí tenemos, si el carácter que viene es igual, entonces voy al estado 2. Si el carácter que viene no es el símbolo de igual, sino que es el símbolo de mayor que, entonces dice que voy al estado 3. Entonces, si el símbolo que viene, que es lo que tenemos acá, si el símbolo que viene no fue igual, sino que fue mayor que, entonces voy al estado 3, que es lo que me está diciendo acá. Y lo que hablábamos del otro es de que si lo que viene no es ni el símbolo de igual y no es el símbolo de mayor que, entonces voy al estado 4. ¿Cómo lo represento acá? Si lo que vino no fue igual, no fue mayor que, sino que es cualquier otra cosa, es lo que significa este else, entonces voy al estado 4. ¿Sí me explico? Okay. Muy bien. Entonces nos quedamos en el estado 5. Vamos a implementar el estado 6. ¿Qué ocurre en el estado 6? Estando en el estado 6, yo necesito ver o conocer el siguiente carácter. Entonces acá voy a hacer nuevamente que carácter sea igual a siguiente carácter. Si el símbolo que viene en siguiente, el siguiente carácter que viene es el igual, entonces yo tengo que ir al estado 7. Entonces voy a colocar nuevamente un if. If carácter es igual al símbolo de igualdad o al símbolo de igual, entonces yo me voy a desplazar al estado 7. Estado es igual a 7. Y voy a remover el carácter de la cola. De lo contrario, o sea, si lo que el carácter que viene no es igual, sino que es cualquier otro carácter, entonces lo que voy a hacer es ir al estado 8. Entonces, en el else hago que estado sea igual a 8. Aquí nuevamente el estado tiene el asterisco, eso significa de que no debo de consumir el carácter de la cola. Entonces no utilizo el método de remover carácter y lo dejo de esa forma. Ahora voy a ir al estado 7. Entonces es case 7, 2 puntos. Si el estado es 7, ¿qué ocurre en el estado 7? Es un estado de aceptación, ¿sí? Eso significa que tengo que retornar un nuevo token. Y ese nuevo token va a ser el mayor que.
Entonces vamos a decir que es mayor que MA. Magnífico, entonces ya me va a reconocer otro conjunto de instrucciones también, que es el mayor. Ah, pero no es mayor o igual, ¿va? Sí, es mayor o igual. Uy, pero ya tengo uno así. Voy a poner el nombre my. Y lo voy a grabar, voy a detener la ejecución y lo voy a volver a ejecutar. El que es el menor o igual, el nuevo es mayor o igual. Y cuando ingresamos el mayor o igual me retorna el token MAI, que es el nuevo token. ¿Sí? De ahí puedo ver qué pasa en el estado 8. Y en el estado 8, ¿qué es lo que dice que ocurre? No debo de consumir el carácter, sino que únicamente voy a retornar un nuevo token. Entonces voy a hacer un return new token y el token que reconocí fue el de mayor. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Ahora el nuevo token que reconozco es el de mayor. Y precisamente dice que el token que se reconoció fue el token de mayor. Y con esto ya tengo implementado todo el autómata para reconocer estos símbolos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Fíjense que yo me estaba dando cuenta que estaba mal definido el token. Disculpen ustedes, pero prefiero arreglarlo. Porque el nombre del token que se está utilizando acá es operrel. Dentro de la gramática lo que se va a encontrar es operrel. Pero se necesita diferenciarlos. Entonces, algo así como que saber qué operrel fue el que se encontró. Entonces se está asignando este atributo. ¿Sí? Entonces eso lo único que significa es de que los tokens que estamos retornando debiesen de llamarse operrel y el valor que tienen asignado debiese de ser esto. Para arreglar esa parte no es tan complicado. Lo que podemos hacer es dentro de la clase token agregar otro atributo que se llame string valor. ¿Sí? Y ahora cuando creemos el token va el nombre y va el valor. Y this.valor es igual a valor. Y cuando hagamos el toString podemos agregar nombre del token. Bueno, podríamos dejar únicamente token y que muestre el nombre y valor y que muestre el valor que va a ser valor. Ok, esa sería la modificación en la clase token. Ahora en el analizador léxico tendríamos que modificar cada vez que retornamos un new token. Por ejemplo, lo primero que tendríamos que mandar es el operrel.
Y el siguiente parámetro debiese de ser el operador o el valor. En el primer caso era LE. El nombre sería otra vez operrel. Y el valor sería NE. El nombre del token sería operrel. Y el valor sería LT. Sería operrel. Y el valor sería EQ. Y aquí el nombre sería operrel. Y el nombre sería GE. Y acá sería operrel. Y el nombre sería GT. ¿Qué tal? Ahora sí. Únicamente cambiamos eso mucho. Si lo ejecutamos, entonces ahora sí nos va a retornar como dice el automata. Por ejemplo, si ingreso un mayor, me dice que el token es operrel y que su valor es G. Qué feo se ve el corrido. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Interesante ver cómo funciona. O sea, al final toda la teoría que vimos se ve resumida a esto. Yes. Ahí se ve más bonito. Token operrel, valor N. Éxito. Va. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Ok, le vamos a poner un poquito más de sabor entonces y lo que vamos a hacer, ay, perdón, es hacer que nuestro autómata reconozca también identificadores, ¿sí? Que son nombres. El autómata que vamos a utilizar para eso va a ser así en sencillo. Es este de acá, es mucho más pequeño que el otro, ¿sí? Dice que trae el inicio, viene una letra, seguido de letra o dígito, y cualquier otro me lleva a estado de aceptación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a retornar el token. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos la siguiente situación. Hay dos inicios. ¿Sí? Entonces tenemos el inicio en el estado 0 y tenemos el inicio en el estado 9. Lo que sugiere el libro en esas situaciones es utilizar una función de fallo. ¿Qué es la función de fallo? Es una función que nos va a poder, que nos permite movilizarnos, no, nos permite desplazarnos entre distintos autómatas, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a funcionar? Lo que tenemos ahorita es que cuando viene un símbolo de mayor, se va hacia del estado 0 al estado 1. Cuando viene un símbolo de igual, va del estado 0 hacia el estado 5. Cuando viene, cuando está en el estado 0 y viene y sigo yo con mayor, muchas veces es menor. Cuando estamos en estado 0 y viene un menor, me voy al estado 1. Cuando estamos en estado 0 y viene un igual, voy al estado 5. Y cuando estoy en el estado 0 y viene un mayor, voy al estado 6. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando viene una letra? ¿Sí? El estado 0 será que me maneja letras. O sea, si viene alguna letra, habrá alguna transición para que haga algo. No va. Entonces, lo que se hace ahí, lo que sugiere el libro hacer,
es utilizar un método de fallo. ¿Qué me conlleva ese método de fallo? Ok, aquí estoy en el estado 0. Ya dijimos que cuando viene un menor voy al estado 1, que cuando viene un igual voy al estado 5, que cuando viene un mayor voy al estado 6, pero ¿qué pasa si viene algo más? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar un else y dentro de ese else vamos a cambiarle el estado, pero el estado se lo va a asignar un método de fallo, ¿sí? Porque si estando en el estado 0 no viene ninguno de esos símbolos, entonces yo voy a ir a buscar dentro del método fallo qué otro autómata puedo buscar. Okay. ¿Qué me conlleva el utilizar este estado fallo? Me conlleva que yo debo de saber en qué estado fue qué autómata fue el que me falló, por así decirlo. Necesito el estado inicial del autómata que me falló. Entonces, ¿cuál es el estado inicial del autómata que me falló? Es el estado 0, ¿sí? Entonces yo puedo llamar a fallo con el parámetro de estado. ¿Qué va a hacer ese método de fallo? Miremos. Va a ser un private int fallo. Y lo que me va a recibir aquí es un int estado. Es un estado al final de cuentas. Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a hacer un switch del estado, ¿sí? Entonces va a decir que si el estado que me están enviando es 0, que es el estado este, o sea, yo aquí cuando vino una letra ya no supe qué hacer, entonces estando en el estado 0 yo llamé a la función fallo o al método fallo. El siguiente autómata para nuestro ejemplo que se va a utilizar es el del estado 9. Entonces, si a mí me falló el autómata que inicia en estado 0, magnífico, me voy a desplazar al autómata que inicia en estado 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que cuando el estado que estén enviando como parámetro a fallo sea 0, que me retorne el estado 9. Aquí creo que me va a dar error. Lo voy a hacer así para no complicarnos. Vamos a hacer un int estado retorno igual a 0. Entonces aquí vamos a decir que estado retorno es igual a 9. Vamos a hacer un break. ¿Por qué lo estoy dejando acá con un switch? Porque acá ustedes pueden meter cualquier otro autómata que quieran meter, ¿va mucha? Y aquí lo único que vamos a hacer es hacer un return del estado retorno, del nuevo autómata al que me voy a desplazar. Ok, entonces con esto yo ya puedo venir a mi listado de estados y agregar el estado 9. Case 9. Ok. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Estamos bien? Ok. Entonces cuando esté en el estado 9 y venga una letra, yo me voy a poder desplazar hacia el estado 10. ¿Sí? Entonces vamos a decir, eh, tengo que consumir el carácter.
No, perdón, aquí ya tenemos el carácter, porque fue lo que me falló en el estado 0. Entonces lo único que voy a hacer es un if que diga si vamos a utilizar la clase carácter punto isLetter para saber si es una letra el carácter que estoy utilizando o el carácter que venía. If, ahí estamos. Va. ¿Por qué estoy utilizando este método de acá? Porque lo que necesita verificar mi autómata es si el carácter es una letra. Nosotros acá podríamos ponernos a sacar 1000 transiciones con A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, y con todo el alfabeto en mayúsculas y minúsculas, ¿va mucha? Pero gracias a Dios existe un método que se llama isLetter, que lo que hace es verificar si este carácter representa a una letra, ¿sí? Entonces nos ahorra un montón de chance. Si el carácter que viene es una letra, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de cambiar hacia el estado 10. Estado es igual a 10. Ok. Y ahora sí debo de remover ese carácter. Remover carácter. Ok. Aquí sucede otra cosa, mucha, de que lo que estamos reconociendo acá son cadenas. Entonces, como son cadenas, yo voy a necesitar un acumulador de caracteres para conformar la cadena que estoy reconociendo. Entonces, eso lo vamos a poder hacer por medio de un string buffer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a regresar aquí hasta donde están mis propiedades y voy a declarar una nueva variable que se llame identificador, que va a ser de tipo string buffer. Perdón, es un string builder. Y va a ser dijimos que le vamos a llamar identificador. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es que aquí abajito, en donde empezamos a crear el identificador, vamos a hacer que identificador sea igual a new string builder. String builder, string buffer, no me recuerdo qué nombre es. Ahora vamos a concatenarle el carácter, ¿va? ¿Sí? Y así es como empezamos a construir ese identificador. Muy bien. Entonces, si el símbolo que viene es un carácter, yo me voy a desplazar hacia el estado 10. Eso es lo que dice este autómata. ¿De acuerdo? Ok, vámonos al estado 10 entonces. Vamos a colocar acá un break. Y ahora voy a ir al estado 10. 2 puntos. En el estado 10, ¿qué transiciones tengo? Si es un dígito, voy al estado 10. Si es una letra, voy al estado 10. Y si es cualquier otro símbolo, voy al estado 11. Perfecto. ¿Cómo puedo implementar eso? Para saber si es una letra, ya sé que puedo utilizar este método de acá. Y eso me va a decir si es una letra. Y también puedo hacer lo mismo para saber si es un número.
Ah, perdón. Existe el método isLetter or digit, que eso una vez me incluye a los dos. Entonces puedo hacer character.isLetter or digit. Y le envío como parámetro el carácter para que me diga si este carácter es una letra o es un dígito, que es exactamente lo que necesito aquí, va. Saber si es una letra o un dígito. Si es así, entonces, ¿qué dice el autómata que debo de hacer? Me quedo en el estado 10. Entonces, únicamente para hacerlo representativo, no habría necesidad de hacerlo, pero lo quiero hacer representativo. Voy a decir que estado es igual a 10. Quiere decir que me mantengo en el mismo estado. Y adicionalmente, voy a necesitar seguirle concatenando a mi cadena. Le voy a concatenar el carácter. Y adicionalmente tengo que remover el carácter para saber si el siguiente carácter me va a mantener ahí o si me va a cambiar de estado. Ok. Estando siempre en el estado 10, si viene cualquier otro símbolo que no sea ni letra ni dígito, entonces voy al estado 11. Entonces aquí lo que voy a agregar es un else. Y ese else, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a desplazar hacia el estado 11. Muy bien. Magnífico. Entonces ahora creemos... Uy, voy a agregar aquí el break, perdón, se me había olvidado. Y me voy a desplazar al estado 11. En el estado 11, ¿qué ocurre ahí? Es un símbolo de aceptación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo acá podría hacer, por ejemplo, un return new token. Aquí lo podría hacer diferente. Bueno, vamos a hacerlo así ahorita. Vamos a decir que lo que estoy retornando es un ID y vamos a retornar su lexema, que sería identificador.toString. ¿De acuerdo? Entonces, si regresamos y ejecutamos nuevamente esto, ahora puedo escribir identificadores. Como por ejemplo, variable. Verán, clic ahí, clavo ahí, miren más o menos que está clavando. String. Creo que es esto. Entonces,
Manda. El token está retornando nulo. Ujú. Ujú. O sea que no está cambiando de estado. También que íbamos, va. Déjenme ver. Ya, casi. Quiero ver qué está haciendo aquí. Estado de retorno 9. Entonces estado lo convierte en 9. Sí, regreso. Escucho un nombre más. Ah, mi gordo. Aquí nunca estoy avanzando mucho. Aquí tuve que haber hecho un carácter que es igual a siguiente carácter. Que si no jamás sé qué viene después. Ujú. Aquí creo que ahorita se va a enciclar. Ahí está. Listo. Entonces así es como reconocemos identificadores. Lo que me hacía falta era sacar aquí el siguiente carácter, vamos, porque si no saco el siguiente carácter nunca voy a saber qué es lo que ocurre. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Todo bien? Gracias ahí por la ayuda, creo que fue Carlos. Eh, ahora, va. Ya podemos reconocer identificadores, ¿vamos a ver? Ahora, ¿qué pasa cuando el identificador es una palabra reservada? Por ejemplo, un if, un then, un else. Existen bueno, el libro sugiere dos formas de poderlo trabajar. Una es creando un autómata para cada una de las palabras reservadas, perdón, y el otro es seteando desde el inicio de todo las palabras reservadas, ¿sí? En la tabla de símbolos.
De los dos métodos, eh, yo creo que el más casaca es el de setear primero las palabras reservadas en la tabla de símbolos, porque si creamos un autómata por cada palabra reservada, vamos a terminar con AFNs, ¿va mucha? Eh, Porque hay palabras reservadas que empiezan con el mismo carácter. Entonces ahí tendríamos que entrar a hacer bueno, a mi juicio, gran, va a ser un gran camote pues porque tendríamos que convertir esa AFN en una FD y, y no. Entonces lo que se puede hacer es cargarlas inicialmente en la tabla de símbolos. Vamos a intentar hacerlo. Eso sí, no les aseguro que vamos a tener éxito, pero probemos hacerlo. Eh, Vean, pues vamos a venir nuevamente a nuestro analizador léxico y vamos a declarar una nueva variable. Y vamos a decir que esa variable va a ser una hash table. Hash table, ahí está. Y así solo para ponernos salsas le vamos a llamar tabla de símbolos, pero o sea, en verdad no va a tener la estructura de una tabla de símbolos, pues, pero es solo para hacer la representación. Tabla símbolos va a ser igual a new hash table. Permítanme, solo para que se vea así decente esto. Vamos a crearla aquí. Vamos a decir que aquí tabla de símbolos va a ser igual a new hash table. Ok. Entonces, aquí de una vez vamos a hacer la inicialización. Vamos a crear un método que se llame reservar. Creemos nuestro método de reservar. Va a ser un void, un private void reservar. ¿Y qué es lo que va a recibir? Un token. Entonces, con ese token, ¿qué va a hacer esto? Tabla símbolos. Punto put. Eso va a agregarlo a la tabla. Y lo que vamos a agregar va a ser el token punto miércoles, no la puedo recuperar. Bueno, regresemos a la clase token y vamos a crear getters y setters para nombre y valor. En verdad creo que solo necesitamos los getters. Únicamente creemos getters. Ahora sí. Colgamos un token punto. Es que no es el. No, mucha no, es token punto get valor. Sí, get valor. Y adicional vamos a agregar ahí el token, el objeto y el nombre por el cual lo vamos a buscar. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces con? Si se dan cuenta, este reservar lo que hace es agregar elementos a la tabla de símbolos, a nuestra pseudo tabla de símbolos. Entonces lo que vamos a hacer es reservar. ¿Qué vamos a reservar? Un new token, el cual me va a representar, por ejemplo, if, y su valor va a ser la palabra reservada if.
¿sí? Solo por vernos así bonitos, vamos a darle que nos reserve también mi token. Else, else. Ok. Va. Si se dan cuenta, eso lo estamos agregando en el constructor. Significa que desde que instanciemos la clase, nosotros ya vamos a tener esas palabras cargadas a la tabla de símbolos. Entonces, ya habiendo hecho eso, podemos regresar a donde aceptamos el identificador. Es el estado 11. Aquí, en vez de hacer de una vez el return, vamos a ir a ver si esa palabra que encontramos o ese identificador existe en la tabla de símbolos. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a declarar aquí un string que se llame palabra reservada, y esto va a ser igual al identificador, que es la concatenación de todos los caracteres que ya teníamos, tu string. Ok. No sé si aquí esto va a funcionar mucho. Bien. Aquí creemos un nuevo token que se va a llamar token palabra reservada, y aquí lo que vamos a hacer es jalar el elemento de la tabla de símbolos. Tabla de símbolos.get, buscamos por la llave que es palabra reservada, que en verdad no es palabra reservada, muchas veces es solo un identificador. Pero, ok, entonces aquí vamos a verificar si token palabra reservada es igual, es diferente, perdón, de nulo. Eso significa que sí le encontró esa palabra dentro de la tabla de símbolos. Entonces lo que va a hacer es return de token palabra reservada. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Cuando llego al estado 11, que es mi estado de aceptación, o sea que ya reconocí una cadena válida, por así decirlo, entonces lo que hago es convertir ese identificador a una variable de tipo string y se le asigna palabra reservada. Después voy a ir a buscar a la tabla de símbolos esa palabra reservada que acabo de reconocer. Si ya existe, significa que es palabra reservada, valga la redundancia, y significa que la puedo retornar de una vez. Y la voy a retornar con los datos de la palabra reservada. Yeah. Ahora, si no estuviese ya ahí precargada, entonces yo lo que podría hacer es cargar ese identificador a la tabla de símbolos como un identificador, no como palabra reservada. Entonces podría hacer tabla de símbolos punto put, y lo que voy a mandar acá es la palabra reservada y un new token
con el token sería ID, ahora sí. Porque sería un identificador y su valor sería palabra reservada. ¿Sí? Y por último podría ser el return de new token, una vez de palabra reservada. Ok. Sí, salimos un poquito más de vueltas. Si ejecutamos entonces, ¿qué palabras reservadas están ya cargadas? If y else. Significa que si yo ingreso un if, debiese de retornarme que el token es if, no que es un ID. ¿Sí? Entonces ingreso un if, me dicen que el token es if. Genial. Entonces me lo está reconociendo como palabra reservada. Ahora, si yo ingreso un var, es variable. Si ingreso la palabra variable, ese es un identificador válido, más no es una palabra reservada. Entonces me dice que es un token ID y su valor que es variable. Entonces ahí, miren que nos alcanzó el tiempo. Tenemos ya un autómata. Como les digo, es un autómata bastante simple, pero creo que hace el reconocimiento de las cadenas válidas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia al respecto. Yo la verdad encuentro entretenido esto de ver cómo todo ese montón de teoría al final sirve para algo, mucho. Sí. Eso también. Sí, hombre, qué pena. Ok, ¿algo más? No, todo está bien. Al final lo que hicimos con la palabra reservadas, como les decía, es cargarla a la tabla de símbolos y después cuando reconocemos un identificador, que ese identificador se va a buscar a la tabla de símbolos. Si se encuentra, se retorna. Y si lo que encuentra es una palabra reservada, entonces retorna el token de la palabra reservada. Y ya le dice al analizador sintáctico, perdón, que es una palabra reservada. Chile roba. Pero bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces con eso concluimos.